Hola mis amigos de las redes sociales, hoy es domingo, día de compartir palabra y lo vamos a hacer con mucho gusto. Hoy vamos a hablar de una herejía del pelagianismo. Pelagio era un romano porque ahí San Agustín atestigua que vivió mucho tiempo, por largo tiempo en Roma. El pelagianismo, este señor Pelagio se basaba en el discernimiento bíblico con estas ideas filosóficas estoicas y de otras filosofías paganas. Con eso discernía la palabra, por eso estaba un poco no de acuerdo a la doctrina de la fe, porque negaba negaba lo sobrenatural, lo negaba, y él consideraba que la fuerza de voluntad fortalecida con el ascetismo era suficiente para la salvación, ya que la gracia, según él, afectaba completamente libre albedrío del hombre. Qué cosas, ¿verdad? Entonces, era muy fuerte porque, pues, de esa forma él consideraba una secta, ¿verdad? Que son personas que están en ayuno constante, que se están mortificando el cuerpo, que están libres de pecado. Pero, no sé, quizá poniéndoles a una mujer enfrente, ¿verdad?, sin ropa, a lo mejor no se va con ella, pero el pensamiento es muy rápido y podría pecar. Entonces ahí se podría romper esa situación, ¿verdad? No lo sabemos, se tendría que hacer y para pruebas, pues imagínense, no se le acabaría uno nunca. Pero fíjense que el contraste es de que este hombre sea la justificación mediante la fe, sin las obras. Y eso nos lleva a nosotros, ahora los cristianos del siglo XXI, nos lleva a recordar precisamente un documento que tengo por aquí, que habla sobre la iglesia cristiana luterana y la iglesia católica. En el siguiente documento es un extracto de la declaración oficial conjunta entre la Federación Luterana Mundial y la Iglesia Católica sobre la doctrina de la justificación, Augsburgo, 31 de octubre de 1999. Fíjense, desde allá andábamos con ese tipo de diferencias, porque los que no son católicos decían que la justificación es a través solamente de la fe, sin las obras. Y se basaban en Romanos, se basaban en 1 Corintios, ahí se basaban en las cartas de San Pablo, las cartas paulinas, y los católicos tomábamos esas cartas, pero le agregábamos las de Santiago, que Santiago dice que una fe sin obras es una fe muerta. Y mucha gente concuerda con nosotros, pero fíjense este documento en el 4.3, justificación por fe y por gracia. Dice el documento: juntos confesamos que el pecador es justificado por la fe en la acción salvífica de Dios en Cristo. Todo lo que en el ser humano antecede o sucede al libre don de la fe no es motivo de justificación ni la merece. En el 4.5, la ley y el evangelio, dice: juntos confesamos que el ser humano es justificado por la fe en el evangelio sin las obras de la ley, lo que les decía Romanos 3.28. Y en el 4.7, las buenas obras del justificado. Juntos confesamos que las buenas obras, una vida cristiana de fe, esperanza y amor, surgen después de la justificación y son fruto de ella. Cuando los católicos afirman el carácter meritorio de las buenas obras, por ello entienden que conforme al testimonio bíblico se les promete una recompensa en el cielo. Su intención no es cuestionar la índole de esas obras en cuanto a don, ni mucho menos negar que la justificación siempre sea un don inmerecido de la gracia, sino poner el énfasis en la responsabilidad del ser humano por sus actos. Por lo tanto, la interpretación de la doctrina de la justificación, expuesta en la presente declaración, demuestra que entre luteranos y católicos hay consenso respecto a los postulados fundamentales de dicha doctrina. De ahí que las condenas doctrinales del siglo XVI, por lo menos en lo que atañe a la doctrina de la justificación, se vean con nuevos ojos. Las condenas del concilio
de Trento no se aplican al magisterio de las iglesias luteranas expuesto en la presente declaración, y las condenas de las confesiones luteranas no se aplican al magisterio de la Iglesia Católica Romana expuesto en la presente declaración. Nuestro consenso respecto a los postulados fundamentales de la doctrina de la justificación debe llegar a influir en la vida y el magisterio de nuestras iglesias. Este es el documento, fíjense, firmado por los luteranos y los cristianos católicos. Cómo este tipo de herejías se dan por la falta de conocimiento, fíjense, y eso que en el siglo IV, fue en el 400, 401, ahí ya estaba avanzada, ya la enseñanza, la catequesis ya estaba avanzada. Ya, por supuesto, no estaban los géneros literarios, ¿verdad? Los géneros literarios a la postre, para los cristianos del siglo XXI, pues han venido a fortalecernos completamente en la fe, ¿verdad? Porque pues ya todos sabemos que los géneros literarios nos basamos en ellos precisamente para entender la palabra de Dios, al pie puntillas, cada versículo, cada capítulo, cada libro. Recuerden que los géneros literarios, por ejemplo, este señor Pelagio hablaba de Adán. Pero para nosotros los cristianos del siglo XXI, pues sabemos que Adán es una figura mitológica. Haz de cuenta, los 11 primeros capítulos del Génesis están enmarcados en el género literario llamado mito. Por lo tanto, los primeros 11 capítulos del Génesis son mitos. Adán y Eva, el arca de Noé, las murallas de Jericó, todo eso son mitos. Por supuesto que son cuentitos, están escritos así en forma de cuentito porque la tradición oral así se los mandaba para que se pudieran pasar de generaciones en generaciones, porque no había libros. Entonces, por eso se hacían así de esa forma, pero es mitología hebrea, y de esa forma podemos nosotros determinar, ya clarificar, por ejemplo, Job es un libro, es un cuento. ¿Cómo empieza Job? Había una vez en el país ese es un cuento. Jonás es una novela, y así los géneros literarios como los cantares, como los salmos, como las lamentaciones, como los salmos, son géneros literarios que ya con estos instrumentos, con estas herramientas, los cristianos del siglo XXI podemos dilucidar, podemos esclarecer, podemos clarificar el texto en mención y llevar al cabo respetar y llevar al cabo la sana doctrina. Recuerden que un texto fuera de contexto sirve de pretexto para hacer que la Biblia diga lo que uno quiere, y eso no va con la sana doctrina. Hasta aquí la enseñanza, nos vemos la semana que entra.